en las guías francesas para el manejo de emergencias de las cefaleas, es muy importante que nosotros tengamos algunos conceptos grandes introductorios sobre este tema. En los últimos 3 meses, como podemos apreciar, el 15% de la población ha sufrido un episodio de cefalea. El 1% de ellos acude a consulta externa y el 2% se presenta a urgencias. Como veremos posteriormente, las cefaleas pueden clasificarse de múltiples formas. Las que más nos competen a nosotros son primarias y secundarias, y también la clasificación y la distinción entre benignas y malignas. Las malignas, como mencionaremos más adelante, son aquellas que generan un compromiso en la vida del individuo. Por fortuna, el 95% de los episodios de cefalea van a ser benignos. Sin embargo, siempre que se presente al servicio de urgencias un paciente con dolor de cabeza, debemos descartar las causas secundarias. Y estas guías hacen mucho énfasis en esto. Siempre tenemos que descartar las causas secundarias. No cualquier persona va a urgencias por un dolor de cabeza. Si alguien se toma la molestia de ir por una cefalea al servicio de urgencias es porque realmente está generando un grado de disconfort significativo y por ende debemos investigarlo. Posiblemente la causa sea benigna, pero existe una posibilidad pequeña de que pueda ser algo más grave. Es importante que nosotros distingamos entre dolor de cabeza y dolor facial, ya que existen algunos límites anatómicos claros. También es importante mencionar que tanto el dolor facial como el dolor de cabeza pueden coexistir, sin embargo no son lo mismo. El dolor facial sería el que se encuentra en la parte de abajo de la línea que podemos apreciar aquí, y el dolor de cabeza sería aquel que se encuentra por encima de la línea entre ambos cantos oculares externos hasta el centro del canal auditivo externo, como podemos vislumbrar en la imagen. Existen múltiples causas para los dolores de cabeza y también para los dolores faciales, y esto va a verse mediado por dos vías cuando nosotros estamos hablando de su fisiopatología. La primera va a ser una respuesta fisiopatológica normal por parte de los nociceptores ante determinada noxa, y la segunda va a ser debido a un funcionamiento anormal o a un daño en las vías relacionadas con el dolor, tanto a nivel del sistema nervioso central como a nivel del sistema nervioso periférico. Múltiples estructuras se pueden involucrar a la cefalea. Las podríamos dividir entonces en estructuras intracraneanas y extracraneanas. Dentro de las estructuras intracraneanas nos encontramos los senos venosos, las arterias meningias anterior y media, la dura madre, el par craneal número 5, 9, 10, algunas porciones proximales de la carótida, el tronco encefálico, la materia grisperia acueductal y los núcleos sensoriales del tálamo. Algo que es importante enunciar es que los accidentes cerebrovasculares que comprometen los segmentos posteriores del polígono suelen cursar, al igual que los cuadros de trombosis venosa a nivel cerebral, suelen cruzar con cefalea concomitante. Y también vale la pena enunciar que la utilidad de la tomografía axial computarizada en los ACV posteriores es muy baja. Más adelante profundizaremos de ello en otro video donde tratamos el tema de accidente cerebrovascular. Las estructuras extracraneanas que se vinculan con el dolor de cabeza son principalmente el periósteo craneal, el tejido celular subcutáneo, también el tejido cutáneo, evidentemente, arterias, músculos del cuello, zonas inervadas por C2 y C3, los ojos, las orejas, los dientes y los senos paranasales. Pueden generarnos cuadros que cursan con una cefalea. Como mencionamos previamente, existen muchos tipos de cefalea. De hecho, según la tercera edición de la Clasificación Internacional de las Cefaleas,
existen 370 páginas en las cuales nosotros podemos encontrar múltiples causales y múltiples divisiones de las cefaleas. Evidentemente, como médicos generales, no es nuestra competencia saberlas todas. Nuestra competencia es saber que existen cefaleas primarias y cefaleas secundarias. Entre las primarias, las más importantes son la migraña, la cefalea tensional, las cefaleas trigeminoautonómicas y también en esta clasificación valdría mencionar el otro tipo de cefaleas primarias. Y en el grupo de cefaleas secundarias encontraríamos todas aquellas que, como dice su nombre, sean secuela de algo. Entonces encontramos las cefaleas atribuidas a traumatismos craneales o cervicales, las cefaleas atribuidas a trastornos vasculares craneales o cervicales, las que son secundarias a un trastorno intracraneal no vascular, las que son secundarias a la administración o suspensión de una sustancia. Y en este punto es importante aclarar que existen cefaleas medicamentosas o farmacológicas, en las cuales el individuo viene consumiendo constantemente una sustancia analgésica, puede ser un opiáceo o puede ser un AINES, e inmediatamente lo suspende, empieza a desarrollar cuadros de cefalea. Otras cefaleas secundarias que vale la pena mencionar son las cefaleas atribuidas a infecciones, también las que son secundarias a trastornos de la homeostasis, y también valdría la pena mencionar aquellas que son secundarias a un trastorno psiquiátrico. Sin embargo, aclarando que todas las etiologías o todas las causas psicógenas o psiquiátricas deberían ser por descarte, cuando nosotros hemos descartado todas las otras etiologías y no nos queda ninguna otra causa que explique la sintomatología del paciente más allá de un origen psicógeno. Como enunciamos previamente, las cefaleas primarias son las mayorías de las cefaleas que nos vamos a encontrar. En estos pacientes hay ausencia de enfermedades o de condiciones anómalas. El dolor de cabeza es algo frecuente en su vida normal y su duración va a ser variable, como especificaremos más adelante. El dolor suele ser uniforme y, como dijimos, las más características dentro de este grupo son la migraña, la cefalea tensional y la cefalea en racimos. Dentro de las secundarias, estas son un desorden exógeno, y ese desorden exógeno es el que ocasiona la cefalea. Puede deberse a una infección sistémica, a una hemorragia subaracnoidea, a un tumor cerebral, a desórdenes vasculares, a traumatismos, a usos de la medicación. Y nos debe preocupar sobre todo las hemorragias subaracnoideas. Más adelante veremos una herramienta que plantea la guía francesa, que son los criterios de Ottawa, que nos permiten a nosotros saber qué tan posible es que el paciente tenga una hemorragia subaracnoidea o no. Algunos importantes aspectos a tener en cuenta son los que podemos apreciar en esta diapositiva. Nos habla entonces cómo distinguir las cefaleas primarias, cómo saber si el cuadro que tiene el paciente es una migraña, una cefalea tensional o una cefalea en racimos, también conocida como clúster. En relación al número de crisis, la migraña suele ser episódica en un periodo de 1 a 14 días al mes, puede tener aura o puede que no tenga aura. La duración, cuando estamos hablando de que es episódica, oscila entre las 4 a las 72 horas. Y ojo acá con el dato que les voy a mencionar. Cuando una migraña dura más de 72 horas, se considera que es un estatus migrañoso. Y también es importante que nosotros tengamos claro lo siguiente. Si un paciente llega a consulta y nos dice que tiene un antecedente de migraña y este cuadro le ha durado más de 72 horas, nosotros claramente tenemos que descartar que no tenga una condición secundaria. No es normal que una persona esté desarrollando un estatus migrañoso y puede deberse a múltiples causales. El dolor que genera la migraña usualmente es unilateral, es pulsátil, tiene una intensidad moderada a severa según la escala analógica del dolor. Empeora con la actividad física y puede acompañarse de náuseas, emesis, fotofobia, fonofobia, y las auras pueden ser visuales, sensitivas, del habla, del lenguaje, motoras, etcétera, etcétera. Las cefaleas tensionales, en relación al número de crisis, son episódicas, al menos 10 episodios de dolor de cabeza, frecuentes en un periodo de 1 a 14 días al mes,
o mayor o igual a 12 y menor a 180 días al año, e infrecuentes cuando ocurren en un periodo de menos de un día al mes o menos de 12 días al año, y se considera que es crónica cuando aparece en más de 15 días al mes o más de 180 días en total al año. Se considera que la duración episódica va de 30 minutos a 7 días. Es una cefalea que tiene localización bilateral, es opresiva, la intensidad es leve moderada, no empeora con la actividad física y puede presentar fotofobia o fonofobia, pero a diferencia de la migraña, esta va a ser leve. Tampoco se va a asociar, también a diferencia de la migraña, que la migraña sí se asocia a síntomas concomitantes como náuseas o vómitos, la cefalea tensional no se va a asociar a ellas. Por último, tenemos la cefalea en racimos o el clúster. El número de crisis es al menos 5 ataques de dolor. Se considera que es episódica cuando ocurre en un periodo de 7 días al año, separadas por épocas libres de dolor que duran como mínimo un mes, y se considera que es crónica cuando en un periodo de más de un año, sin periodos de remisión o con espacios de remisión que duran menos de un mes. La duración usual es de 15 a 180 minutos, es unilateral, en la región orbitaria, supraorbitaria, temporal o en combinación. Y el dolor suele ser severo. Entre los síntomas asociados encontramos al menos uno de los siguientes. Puede haber inyección conjuntival o lagrimeo, congestión nasal o rinorrea, edema palpebral, sudoración facial o frontal, enrojecimiento facial o frontal, sensación de taponamiento en los oídos, miosis, tosis, agitación o inquietud. Bueno, ¿por qué un paciente con cefalea acude a urgencias? Un paciente por cefalea acude a urgencias porque el dolor es súbito, porque es el primer episodio que ha tenido en su vida o no corresponde a una experiencia previa en relación a la intensidad del dolor o no responde a tratamiento o es un cuadro crónico. Como les he mencionado previamente, las guías francesas son muy enfáticas en el sentido de que siempre, a pesar de que la mayoría de las cefaleas sean primarias, nosotros debemos descartar causas secundarias. También es muy importante que nosotros tengamos claridad en relación a los patrones de presentación clínica de las cefaleas. Las podríamos agrupar en 4. Primero, serían aquellos dolores de cabeza que son recientes y son progresivos. También nos podríamos encontrar con aquellos dolores de cabeza que son súbitos. Otro patrón es aquel que es recurrente, es paroxístico, pero tiene espacios donde el paciente refiere que no le duele la cabeza. Sin embargo, es una condición que es recurrente. Y por último, nos encontramos con el dolor de cabeza crónico. El paciente refiere que siempre le está doliendo. Este patrón podría confundirse un poco con el recurrente paroxístico, pero la principal característica que los distingue es que el crónico diario es constante. Siempre el paciente va a tener dolor de cabeza. El recurrente paroxístico no. Él le duele la cabeza un día, al otro día no le está doliendo, luego le vuelve a dar dolor de cabeza, a los 3 días vuelve, le aparece ese dolor de cabeza, desaparece un día y nuevamente vuelve. El crónico diario es constante, pero tiene unos picos donde el dolor es mucho mayor. A continuación vamos a poder vislumbrarlos en una diapositiva. Acá pueden apreciar entonces los patrones de presentación, el de inicio reciente, con una intensidad fulminante, es muy doloroso, es paroxístico, súbito, el reciente progresivo o encrechendo, el recurrente paroxístico, donde hay un dolor de gran intensidad, súbito, que puede tener espacios donde no hay dolor, como podemos vislumbrar en esta gráfica, y por último el crónico diario, donde pueden apreciar claramente que el dolor es constante. ¿Qué elementos son claves en el interrogatorio de un paciente con migraña? Primero, ¿cuándo empezó el dolor? ¿Acaso este desorden es nuevo? ¿Es algo que es crónico? Eso nos puede dar algunos signos para que nosotros nos alertemos. Usualmente lo súbito, lo que aparece de forma paroxística,
suele ser, entre comillas, un poco peor, ¿sí? Y nos debe hacer preocuparnos a nosotros más. Tenemos que preguntarle también cuándo apareció, si alguna vez había tenido esta clase de dolor o de episodio antes en su vida, qué era lo que él estaba haciendo cuando le empezó el dolor de cabeza, por ejemplo, si el paciente estaba haciendo ejercicio, por ejemplo, si el paciente estaba teniendo relaciones sexuales, porque existen cefaleas preorgásmicas, orgásmicas y posorgásmicas. Y existen pacientes que pueden presentar dolor de cabeza en cualquiera de estas fases. Son muy de malas porque pues prácticamente no podrían tener sexo porque les está doliendo la cabeza. Bueno, retomando. También es muy importante que nosotros preguntemos si el paciente ha tenido otros síntomas como fiebre, fotofobia, fonofobia, emesis, dolor en el cuello, un déficit neurológico focal, una respuesta psicomotora lenta, un dolor en racimos como el que habíamos descrito previamente. Y tenemos que apreciar si existe un contexto particular en este paciente. Me explico. El individuo ha empezado a consumir nuevas medicaciones, ha sido sometido a tóxicos, ha sido sometido a monóxido de carbono. El paciente con monóxido de carbono, recuerden que usualmente cuando lo inhala se presenta muy rubicundo. También es importante preguntar si de pronto el paciente tuvo un evento traumático, el viejito que se resbaló y se pegó en la cabeza y lo llevan, si la mujer, pues si es una mujer, está en embarazo, si ocurre en el contexto de un posparto, si el paciente tiene cáncer, tiene enfermedades sistémicas como por ejemplo VIH, debido a que son pacientes inmunosuprimidos, tienen mayor riesgo de infección y de presentar por ejemplo meningitis o encefalitis, si el paciente ha tenido una injuria dural, si existen riesgos de injuria dural, si el paciente ha sido sometido, por ejemplo, a una punción lumbar o a una anestesia peridural, o si el paciente tiene alguna punción no comprendida. Otra cosa que es muy importante que nosotros preguntemos es si alguna situación empeora este dolor de cabeza. Acá podemos prácticamente apreciar lo que les estaba comentando. Todos estos signos de alarma básicamente van a ser captados mediante el interrogatorio que les acabo de comentar. Entonces, básicamente esta diapositiva como tal es una lista de chequeo. Una lista de chequeo que nosotros vamos a obtener a partir del interrogatorio que nos recomiendan las guías francesas, que es el que pueden apreciar en pantalla. ¿Qué vamos a mirar en el examen físico? Si el paciente tiene un estado alterado de conciencia, si el paciente tiene fiebre, padece hipertensión arterial o tiene la tensión alta en el momento en el cual nosotros estamos haciendo la consulta, si tiene hallazgos que nos hacen pensar que tiene un síndrome meningio, Brudzinski, por ejemplo, Kerning, si tiene un déficit neurológico focal, un déficit motor, un déficit sensorial, diplopía, anomalías pupilares, un síndrome cerebeloso, si tiene alteraciones motoras, ataxias, alteraciones del equilibrio, lesiones, infecciones en boca, infecciones en los senos paranasales, infecciones en los ojos, etcétera, etcétera. ¿Cuándo nosotros tenemos que sospechar de una cefalea secundaria? Cuando nosotros nos encontremos signos de alarma. ¿Y qué vamos a hacer cuando nosotros pensamos que estamos ante una de ellas? Entonces, primero, si es una cefalea súbita, de gran intensidad, que ha empeorado y tiene una duración menor de 7 días, si se acompaña de un síndrome neurológico, si se asocia a fiebre, inmunodeficiencia o intoxicación, nosotros tenemos que pedir determinados exámenes porque podemos sospechar con mayor claridad de que el paciente tenga una cefalea secundaria. Entonces, en este contexto, tiene gran utilidad el angiotac, que tiene una sensibilidad del 98%, las punciones lumbares. La sensibilidad que les estoy mencionando del angiotac es en el contexto de una hemorragia subaracnoidea. También es importante que nosotros apliquemos los criterios de Ottawa. ¿Cuándo aplicamos los criterios de Ottawa? Cuando nosotros estamos pensando que el paciente tiene una hemorragia subaracnoidea. Las hemorragias subaracnoideas hasta en un 75% se acompañan de cefalea. ¿Cuáles son entonces los criterios? Que el paciente sea de 40 años o más, que tenga un dolor en el cuello cuando él está flexionándolo, que haya tenido una pérdida de la conciencia, que ocurra durante el ejercicio, que el dolor de cabeza sea súbito o en trueno. El dolor de cabeza que tiene estas características
es aquel que se instaura en menos de un minuto con una intensidad de más de 7/10 según la escala visual analógica del dolor, o si el paciente tiene una limitación para flexionar el cuello. Esos son básicamente los criterios que aparecen dentro de los criterios de Ottawa. Es importante entonces que cuando nosotros nos encontremos con un criterio de Ottawa, solicitemos una punción lumbar. Y cuando nosotros sospechamos de una punción lumbar, pues vamos a poder encontrar los siguientes patrones. Si nosotros nos encontramos con este tipo de fluido o este tipo de líquido cefalorraquídeo que estoy señalando o el segundo, sospechamos de que el paciente tenga una hemorragia subaracnoidea. Si la hemorragia subaracnoidea no se relaciona a una malformación vascular, esta puede corresponder a un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible y esos van a ser pacientes que se van a beneficiar de nimedipina. Bueno, en la siguiente tabla podemos apreciar algunas causas de cefalea súbita, como por ejemplo la hemorragia subaracnoidea, otros tipos de sangrados intracraneales, el infarto cerebral, el síndrome de vasoconstricción reversible cerebral, los trombos venosos cerebrales, la disección arterial cervical, la meningitis o la encefalopatía hipertensiva y la eclampsia, que el paciente tenga, por ejemplo, una necrosis pituitaria o una arteritis temporal. Sin embargo, claramente, pues para que nosotros pensemos en una de estas causas, vamos a tener que tener algunos signos clínicos asociados. Por ejemplo, el paciente con una hemorragia subaracnoidea puede tener un síndrome meningio, puede tener, por ejemplo, una parálisis aislada del tercer par craneal, tiene también en algunas ocasiones pérdida de conciencia. Y este paciente se va a beneficiar de algunos estudios o exploraciones complementarias, como por ejemplo la resonancia magnética cerebral, un angiograma cerebral o un TAC, un angioTAC, como habíamos mencionado previamente, y una punción lumbar. Cuando nosotros sospechamos de que el paciente tenga, por ejemplo, un sangrado intracraneal, es muy posible que este individuo tenga algún signo neurológico focal y se va a beneficiar de un TAC cerebral, una resonancia magnética cerebral o un angioTAC. Si tiene un infarto, básicamente las pruebas imagenológicas son las mismas. Este paciente también va a tener signos focales neurológicos. Si sospechamos de un síndrome de vasoconstricción reversible cerebral, es posible que el paciente tenga episodios recurrentes o haya tenido episodios previos de esto que se ha inducido por el ejercicio, por las maniobras de Valsalva, cuando el paciente tiene un orgasmo, y de allí a que nosotros preguntáramos ese ítem cuando nosotros estamos haciendo como tal todo lo que viene a ser la exploración y todo lo que viene a ser la anamnesis. Estos pacientes se benefician de los mismos estudios imaginológicos y de una punción lumbar. Cuando nos encontramos a un paciente con un trombo venoso cerebral, son pacientes que pueden tener algún episodio epiléptico, pueden tener signos focales, hipertensión endocraniana y también déficits neurológicos. En ellos, fundamentalmente, vamos a solicitar o se van a beneficiar de los mismos paraclínicos y de las mismas pruebas imagenológicas. El paciente con meningitis o encefalitis va a tener concomitantemente fiebre, un síndrome meningio o también algún compromiso dentro de algunos pares craneales. Aquí lo más útil, si nosotros estamos sospechando de meningitis o encefalitis, va a ser francamente la punción lumbar. En este contexto, pues no va a haber cabida como tal para que se solicite una resonancia magnética cerebral o para que se solicite un TAC cerebral. En otras palabras, dependiendo de la clínica del paciente, si nos encontramos ante una cefalea súbita, nosotros vamos a sospechar o de una hemorragia subaracnoidea o de un síndrome de vasoconstricción reversible cerebral o de, por ejemplo, una meningitis o una encefalitis. Pero todas estas decisiones las da la parte clínica. Y miren cómo esta diapositiva también es muy importante por lo siguiente. Miren la gran importancia que le dan las guías francesas a lo que viene a ser el material imagenológico complementario. Y eso es algo que lamentablemente no se ve en nuestra práctica clínica, pero está justificado. La literatura recomienda en muchos contextos, cuando el paciente acude por una cefalea súbita al servicio de urgencias, que se soliciten
algunas exploraciones imagenológicas como resonancia magnética y TAC, cosa que no suelen hacerse y en casos muy puntuales en nuestro país o al menos en nuestra ciudad lo realizan, cuando debería realizarse según las recomendaciones de la literatura en estos contextos. Otra cosa que nos debe hacer a nosotros preocuparnos es la cefalea inusual y progresiva. En estos pacientes tenemos que buscar la tríada de Cushing, debido a que cuando se presenta nos hace pensar en una posible hipertensión intracraniana. La tríada de Cushing, ¿de qué elementos se compone? De hipertensión, bradicardia y alteraciones en la respiración. Cuando nos encontramos con un paciente con una cefalea inusual y progresiva, la recomendación de las guías francesas es que se solicite una resonancia magnética con FLAIR y también con una secuencia T1 y T2. ¿Cuáles secuencias entonces? FLAIR, T1 y T2. Otra causa de una cefalea con estas características es también la hipotensión intracraniana, es mucho más rara y se considera que se presenta cuando la presión intracraniana es menor a 6 centímetros de agua. Es más común que se encuentre en pacientes con hipertensión endocraniana que con hipotensión. La guía también nos plantea algunos algoritmos que los podemos apreciar aquí y nos dice cuáles son las conductas que nosotros debemos tomar. Otras cefaleas que deben ser estudiadas son aquellas que no responden a un tratamiento usual, son aquellas que son semirrecientes, 8 días a 6 meses y no han tenido signos de empeoramiento, aquellas que sean cefaleas crónicas, diarias, en menos de 6 meses, es importante que las estudiemos y también es importante que nosotros pensemos en alguna causa laboral. En relación a las cefaleas primarias, creo que ya habíamos ahondado en ellas previamente, por lo cual no vale la pena que profundicemos mucho en ellas. Sin embargo, lo que sí es importante que nosotros mencionemos son los siguientes aspectos. El tratamiento de cada una de ellas, cuál es la recomendación que nos hace la guía francesa, y también es importante que nosotros mencionemos y aludamos a que cuando nosotros nos encontremos con un paciente que tenga una cefalea tipo clúster y es el primer episodio, debe solicitarse una resonancia magnética cerebral y un angiotac de cabeza y cuello. Bueno, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de las guías francesas en torno al tratamiento de la migraña? De primera línea, se recomiendan los antiinflamatorios no esteroideos, diclofenaco, 50-100 miligramos, ibuprofeno, 400 miligramos, ketoprofeno, 100 a 150 miligramos, naproxeno, 500 miligramos. Una alternativa que también la mencionan en la guía sería dar 900 miligramos de aspirina más 10 miligramos de metoclopramida, darlos en una infusión de 15 minutos. La infusión es de metoclopramida, la aspirina sí se toma oralmente. Como segunda línea, cuando nosotros nos estamos yendo solamente por el lado del antiinflamatorio no esteroideo, y no decidimos utilizar la de aspirina 900 miligramos más metoclopramida en infusión en 15 minutos, sino que ponemos, por ejemplo, diclofenaco 100 miligramos y no calma el dolor, se recomienda que se añada a este AINES metoclopramida. La forma usual con la que se suele manejar esto es un antiinflamatorio no esteroideo, si no funciona, se da metoclopramida. En el caso de que falle esta segunda línea, se considera dar algún tipo de triptam, como por ejemplo somatriptam, que se puede dar subcutáneo o intranasal. En el caso de que este falle, se puede dar amitriptilina, 25 miligramos en 2 horas, o dexametasona, 10 miligramos intravenosa. Y si todo esto ha fallado, lo cual sería muy raro, la mayoría de los pacientes suelen responder en la primera línea, que es los AINES aislados, o en la segunda línea, que es el AINES más metoclopramida, pero en el caso hipotético de que todo esto llegue a fallar, el último recurso sería la fenotiacina. Acá pueden entonces apreciar lo que viene a ser el algoritmo con las dosis que les había mencionado previamente. Ya luego de que se solucione el caso agudo de migraña, se tiene que definir ya el tratamiento ambulatorio. Sin embargo, tengan en cuenta que para poder evaluar lo que viene a ser el tratamiento ambulatorio, esto se evalúa cada 3 meses.
No es que el paciente se vaya y lo citemos a una semana a ver si ya mejoró, no, para que nosotros podamos empezar a ver algunas mejorías. Con el tratamiento que hayamos instaurado deben pasar como mínimo 3 meses. Finalmente, nos encontramos ante las cefaleas tensionales y las cefaleas tipo clúster. La primera línea en las cefaleas tensionales son los AINES, nuevamente las mismas dosis que habíamos mencionado. La segunda línea, metoclopramida, y en el caso de que esto no funcione, se añade amitriptilina para la cefalea tensional. Y para la cefalea tipo clúster, se recomienda empezar con somatriptan, 6 miligramos subcutáneos, acompañado de oxígeno 12 a 15 litros minuto con una máscara facial por un periodo de 20 minutos. Con esto finalizamos este breve video sobre las recomendaciones de las guías francesas para el manejo de emergencias de las cefaleas. Espero que este video haya sido de su agrado. Por favor, suscríbanse, denle like, coméntenlo y compartan. Hasta luego.